Hola a todos, mi nombre es Hugo Santiago Pérez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Santander UDES. Esta presentación va orientada a la explicación del diseño geométrico de vías utilizando el software de Autodesk Civil 3D. Para ello vamos a explicar a nivel general lo que se ha hecho en este diseño para ir explicando hasta dónde se ha llegado y cuáles fueron los parámetros. Este diseño se ha basado en el Manual de Diseño Geométrico de Vías del año 2008, en el cual este manual está vigente actualización en un futuro, el que con base en lo que se vaya a actualizar se tiene que ir actualizando con el programa. Este software va más enfocado en el estudio topográfico de terrenos, de cualquier tipo de terreno, que con datos georreferenciados y levantados en campo, usando estaciones totales o teodolitos o los equipos pertinentes como sensores LiDAR o cualquier otro dron para hacer un levantamiento del terreno. Se ha tenido una superficie inicial en el que se tomó como base todo para diseñar la vía. Después se trazó una pequeña línea como para simular el alineamiento que va a tener. Aquí lo voy a poner en el medio. Aquí voy a encender. Este es el terreno base para calcular el diseño de la vía. Es todo esto que está acá, todo lo seleccionado. Entonces se puede ver que la vía está dentro de este terreno. Este terreno está editado y recortado con base de tal forma que las curvas de nivel que representan huecos han sido eliminadas, ya que esto representa datos que no existen en la vida real o en el campo donde se han tomado los datos. Se utilizó la herramienta respectiva que es para editar superficies, de borrar puntos, borrar líneas, para borrar las curvas de nivel, y bueno, y ya todo esto ha sido corregido. Luego se traza un alineamiento. Antes se tenía que cargar, se le escriben las opciones. Se tenía que cargar la plantilla de la norma del diseño métrico de vías para trabajarlo con este programa. Esta plantilla contiene todos los parámetros necesarios para realizar el cálculo de la vía, del diseño de la vía. Entonces se mete uno a los templados, la configuración, aquí donde dice New, y después aquí es donde se tenía que agregar o importar este, esta, esta plantilla vías UDES. Entonces, con base en esa plantilla fue que se hizo todo el diseño de la vía. Bueno, aquí se puede apreciar una vía bastante, una vía recta con poca presencia de curvas, ya que al intentar trazar una vía con curvas muy pronunciadas, esta aparecía errores que no cumplían con los parámetros de la norma. Entonces, se ha trazado esta vía. Esta es la vía como tal. Solamente tiene una pequeña curva por este lado, ya le explico en qué abscisado. Ya tiene todos los cálculos de catálogos de corte, catálogos de relleno respectivos para realizar los movimientos de tierra requeridos. Y un pequeño sobreancho que se ha configurado, que se ha transicionado, adaptado a las condiciones de la vía. Bueno, como esta topografía ya no se necesita, pues apaga. Solamente y se ha ido trabajando con una superficie compilada que es sujeta a cambio siempre para cualquier actualización requerida, que ha sido esta. Entonces, a cualquier cambio, pues se le guarda
y se le hacía, aquí es donde se guardaban las demás superficies a modelar o procesadas después de esos datos. Y bueno, eso como la parte del inicio. Ya como el diseño de la vía como tal, se trazó esta vía. Aquí aparece, se hizo tres propuestas de diseño. Esta, todas tienen pendientes de bombeo del -2,25% o pendientes hacia abajo. Y con base en la plantilla, pues de una vez se muestra, aquí ya están los diseños de las de las respectivas capas asfálticas y de bases y subbases. Esta fue la primera propuesta con dos andenes peatonales, una con cunetas, un carril con una cuneta y un andén. La segunda propuesta tiene un muro de contención, ya que la vía pasa por una zona muy montañosa, sujeta a derrumbes. Entonces, este muro de contención se usa para proteger los derrumbes. Y con el mismo ancho del carril de 4 metros. Este tiene una, una cuneta al final y un pequeño, ¿cómo se llama? Berma, una berma. Y en esta última propuesta es las bermas en pendiente cero, los carriles, cada carril de 4 metros de ancho y eso, y ya. Y una pequeña andén o elevación. Listo, después de eso se crea el alineamiento, se selecciona esto, sería propiedades. En las propiedades de alineamiento tenemos una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. Eso se ha especificado cuando se creó el alineamiento. Y aquí están las normas de ASTO 2018, que esas son con las cuales hemos basado para el diseño de la vía. Después especificamos, pero el diseño de la vía pues se especifica cua- las curvas y bueno, el talud de corte, luego se genera el perfil general del terreno, en el que con base en la plantilla, pues nos genera de una vez las, los abscisados progresivos, que es, bueno, los abscisados, que es como la distancia horizontal en que se diseña la vía, el terreno natural, las cotas, la rasante. Esto se ha configurado, se ha utilizado una herramienta aquí en el programa para configurar que nos refleje las cotas rasantes. El terreno natural es la cota en donde está el terreno natural y la rasante es donde está dirigido el alineamiento. Está pintado en verde porque indica que es relleno y lo que está en rojo es corte. Hay que priorizar y asegurar que siempre cuando se hace movimiento de tierra, optimizar las cantidades de movimientos de tierra de forma que la cantidad de corte sea igual que la cantidad de relleno. Aquí nos especifican el, la geometría horizontal, que indica pues, la cantidad de curvas, el ángulo de flexión, el radio, los elementos que tiene una curva, la longitud y la tangente. Después de generar el perfil general y especificar todos estos valores, se genera los perfiles transversales. Indican pues cada sección o propuesta en cada abscisado de la vía, en cada 5 metros a cierta distancia. Por ejemplo, aquí se utilizó la segunda propuesta, ya que en los primeros 40 metros estamos atravesando una zona bastante montañosa. Entonces se utiliza este muro de contención para mitigar o contener los derrumbes o los movimientos de tierra. Eso siempre va según el criterio del ingeniero. Y con base en cada perfil se muestra una vez el área de corte, el área del relleno, el volumen acumulado de corte, el del relleno, el volumen neto
el volumen de corte y el de relleno requeridos. En este caso, pues se proyecta un relleno que cumple con los parámetros de talud de relleno. Aquí aparece un relleno muy encima, pero eso en lo real pues no sería utilizarlo porque estaría rebasando el nivel del muro de contención. Después aparece esta segunda propuesta, el que de una vez después de calcular los perfiles, esto estaba plano, estaba como en 2 menos 2,25% en ambos lados. Entonces se calculó el peralte. Con base en el peralte, ya de una vez los perfiles transversales son reflejados según el valor de peralte que se le ha puesto. En este caso se le ha puesto un peralte máximo de 8%. Entonces ya aparecen los peraltes reflejados aquí en todas las demás secciones transversales. El peralte máximo ocurre en toda la mitad de la curva. En este caso tenemos un peralte iniciando el abscisado 45 y continúa así hasta que se vuelva al inicial de menos 2,25%. Listo, aquí ya está volviendo, aquí está volviendo. Ojo, aquí es la transición del peralte. Desde el abscisado 45 hemos llegado hasta el abscisado 230. Hasta allá hay peralte y de ahí para adelante ya no hay peralte. Y bueno, y después de generar esto hace una captura de pantalla con base en este mapa aéreo. Se puede ver, bueno, el proyecto está ubicado en el municipio de Girón, Girón Santander, y se tiene que analizar cuál es el área de impacto. En este caso se puede apreciar que está cerca de vecindarios, y entonces se tiene que verificar cuál es el área de impacto más grande. En este caso sería en los primeros 40 metros, y se tiene que calcular el área de intervención de la obra. Para ello, pues, se usa se calcula, se extrae el borde como un objeto, se le extrae y luego se le convierte a una polilínea 2D porque se convierte a polilínea 3D primero, utilizando la herramienta de conversión, y luego se usa la herramienta de desfase de 1,5 metros para determinar cuál es el área. El área de intervención, aquí se puede ver, está en metros cuadrados. El área es de 6.748,7 metros cuadrados. Luego de eso, se va a las plantillas para representar el diseño final. Entonces, simplemente se va a quedar el modelo a una plantilla de secciones, que una vez se muestra aquí como el plano del diseño final para la vía. Es el programa de ingeniería civil de la UDES. O sea, hace una miniatura del área de intervención. El área de intervención se debe determinar para insertarlo aquí. En otros proyectos se tiene que especificar el área de pavimentos, el área de árboles, el área de capas asfálticas necesarias, pero en este caso solo se tiene en cuenta el área de construcción. Esto para el diseño de secciones transversales. Se han tomado en total 14 páginas, ya que de forma que solamente se han podido acomodar 6 perfiles transversales por vista.
Entonces, se tuvieron que acomodar así, de forma que al final se generaron 14 páginas. Luego vamos a la planta perfil. Esta es la plantilla que tenemos. Esta es escala 1:400. Esta es la vista en planta de la vía, una miniatura de la vía. Esta es la vista de perfil, a escala 1:400 también. Aparecen los nombres del ingeniero o el colaborador, el diseñador, especialista en ingeniería civil y diseño, especialista en diseño bien, la fecha de publicación, la empresa en la que se está trabajando, el tipo de lámina y el número de página. Y listo, eso sería el diseño de la vía en general. Gracias.